cordero no quitaba el pecado. Ese cordero cubría el pecado del mundo. Se volvió tan rutinario, y era que el hombre pecaba, mataba un cordero, volvía a pecar, mataba un cordero, volvía a pecar, mataba un cordero. Pero viene Dios y le dice a la nación: yo voy a enviar a un cordero que no tenga manchas, que no va a tener pecados. Va a ser un cordero perfecto, que va a venir a quitar el pecado del mundo. Entonces la Biblia, el Antiguo Testamento, se llenó de palabras proféticas. Si yo me pongo a leer todo hoy, no vamos a... Pero de ese Mesías, de ese que vendría a quitar el pecado del mundo. Cuando empiezo a leer y empiezo a darnos algunas características, solamente te las voy a nombrar y te daré las citas: que nacería en Belén, lo dijo Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Que nacería de una virgen, lo dijo Isaías, capítulo 7, versículo 14. Que tendría la autoridad de Moisés, está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Pastor, se está transmitiendo, y después cuando usted llegue a casa, usted va a escribir todas las citas, porque son muchísimas. Que se montaría en un pollino, lo dijo Zacarías capítulo 9, versículo 9. Que sería vendido por 30 piezas. Mensajero para preparar el camino, lo dijo Malaquías capítulo 3, versículo 1. Quiero que sepan que de ahí en adelante todo lo esperaba con ansias que llegara el Mesías. Todos anhelaban el nacimiento del Mesías y que llegara, porque ellos estaban en opresión. Cuando ya llegamos al tiempo de Juan el Bautista, empiezo yo a leer cómo un hombre viene a preparar realmente el camino del Señor. Juan el Bautista era primo del Señor Jesús. Y empezamos a leer cómo a este hombre le seguían multitudes. Pero él siempre decía: yo no soy el Mesías, porque detrás de mí viene alguien que sí es el Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, en Juan, nosotros empezamos a leer que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué fue lo que Juan dijo de Jesús? He aquí el Cordero de Dios. Dígalo fuerte. ¿Qué hace el Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Nada más leer ese versículo a nosotros nos tiene que dar esperanza. Quita el pecado del mundo. Jesús va donde Juan el Bautista. Hace fila para bautizarse. Cuando Juan el Bautista le dice: no, ¿cómo se te ocurre que yo voy a bautizarte a ti? Debería ser al revés. Tú eres el Cristo, bautízame a mí. Y el Señor le dice: no. Tú eres el que el Padre dio para preparar.
bautízame. Y dice las escrituras que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y cuando Jesús descendió o subió del agua, dice que los cielos se abrieron. Y cuando el cielo se abrió, se escuchó una voz que decía: este es que mi hijo, en el cual tengo complacencia. Y dice que también apareció una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma. Jesús tenía 30 años. A los suyos vino. ¿Qué cita es esa? Los que hicieron mi crecimiento en Cristo. Versículo 2. El 2. Más, léalo conmigo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho. ¿Hay algún hijo de Dios en esta mañana? Y nosotros hemos predicado por mucho tiempo este versículo. Y le hemos dicho a la gente: usted no es hijo de Dios, porque usted no ha recibido a Jesús. Pero la pregunta es: ¿por qué a los suyos le costó tanto recibir a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Por qué? Ok, es de lo primero que quiero hablarte en esta mañana después de esta pequeña plataforma. ¿Por qué? ¿Por qué no le recibieron? ¿Por qué no lo apoyaron? Resulta que cuando yo me voy a las escrituras al final de cada evangelio, los 3 últimos capítulos de cada evangelio, hay una imagen, hay una cruz y hay un hombre colgado con las manos clavadas, los pies, una corona de espina en su cabeza. Y hay un cúmulo de gente alrededor. Están el pueblo, están los religiosos de la época, están los soldados romanos, están sus discípulos, los que quedaron, está su mamá, está María Magdalena. Pero entonces salta la pregunta: ¿cómo un hombre que era amigo de la gente, que amaba a los niños y los niños lo amaban a él, que daba comida a los pobres, que en sus 3 años de vida, de ministerio, se la pasó sanando, libertando y hasta resucitando muertos, que se sentaba en la mesa de los odiados y le enseñaba a los demás a colocar la mejilla, ¿cómo termina colgado en un madero al lado de 2 malhechores? Okay. Primero lo primero, ¿por qué los suyos no le recibieron? Aclaramos esto. Jesucristo es un nombre compuesto. La gente cree que Cristo es el apellido de Jesús. Y quiero recordarle que Cristo no es un apellido, es un título. ¿Qué significa Cristo? ¿Qué es? Un título. Y la palabra Cristo
La palabra griega Cristo es Cristo, Christos, Cristo, que significa ungido o elegido. Y en hebreo la palabra Cristo es Mashiach, que significa Mesías. Cristo es un título que significa Dios lo envió para ser rey y libertador. ¿Vamos bien hasta aquí? Resumiendo todo esto es, Dios lo envió para ser rey y libertador. Quiere decir que la palabra Jesucristo es, Jesús es el Mesías. Jesús es el enviado. Pero resulta que todos esperaban a ese Mesías, como lo dice Isaías 6:1. Sí, 6:1. Dice, el año en el que murió el rey Usías, vi yo, ¿a quién vio? Al Señor. O sea, Isaías está viendo al Señor. Pero ¿cuántos años atrás? Muchos años atrás. Daniel 9:26, ¿qué dice? Ajá, mi ayudante, mejor dicho. Dice, y después de las 62 semanas, se quitará ¿qué? La vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ojo a eso, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Espérate, los suyos no esperaban a cualquiera, esperaban a alguien revolucionario que viniera a acabar con el imperio de Roma. No esperaban a un cordero, esperaban a un rey sanguinario que viniera y levantara un ejército con espadas y viniera a pelear. Ellos esperaban a un Mesías que vendría con poderío militar para liberarlo de manos de reyes y de naciones paganas. Prepárese para escuchar esto. Sin embargo, el Nuevo Testamento, los 4 evangelios y después las cartas paulinas nos revelan una liberación superior, y es la liberación del pecado y la muerte eterna. Hay gente que no entendió eso. Porque aunque el pueblo estaba esperando una liberación física del poderío romano, cuando Jesús vino fue a traernos una liberación poderosa. Y fue la liberación de la muerte y la liberación del pecado. Lucas 4:8, por favor. Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí está Satanás persuadiendo a Jesús para que no muera.
Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esa liberación fue que vino Jesús. Fue a lo que vino Jesús. Pero ok, ¿por qué los suyos no le recibieron? Porque Jesús no representaba lo que ellos estaban esperando. ¿Alguien está aquí en esta mañana? ¿Sabe qué? No se registra con claridad cuántos Mesías se levantaron en el Antiguo Testamento. Algunos historiadores dicen que en el Nuevo Testamento se levantaron casi 18 supuestos Mesías antes de Jesús. ¿Cuántos? 18 supuestos Mesías. Pero vamos a lo que nos dice la Biblia. Esos son datos históricos, pero ¿qué nos dice la Biblia? De lo que tenemos constancia. Hechos capítulo 5, versículos 34 y 37. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Sigue. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Bíblicamente, aquí se nos presenta a dos supuestos Mesías que se autoproclamaron Mesías. El primero de ellos, Teudas. Dice que a este se le unieron 400 hombres. Y este era un agitador judío con ínfulas de mago. Ojo, y hacía señales. Yo no sé si ya alguien está entendiendo por qué les costó tanto a los suyos creer en Jesús. Y sabe, este hombre organiza una revolución y dice que convocó a 400 hombres y le dijo al pueblo: vamos hasta el río Jordán, porque al frente del río Jordán, el río se me va a abrir como se le abrió a Moisés. Y 400 hombres le creyeron, porque ellos estaban esperando a alguien con esas características. Y fueron los 400, pero cuando el procurador de Judea, Cuspio Fado, se enteró, envió un escuadrón y frente a sus 400 seguidores muere decapitado y todos sus seguidores se disolvieron. Y como dijo allí Lucas en Hechos, ¿quedaron en qué? En nada. Ahora se levanta otro, Judas el Galileo. Este sí que era un revolucionario. Dicen los estudiosos que a él se le unieron más de 2000 seguidores. Y es el fundador de los celotes. Lo he escuchado antes. De los celotes.
Y esta era una secta judía ultra, pero ultra nacionalista, que defendía la liberación social. Y incitó a la rebelión a los habitantes de Palestina, acusándole de cobardía a los que le pagaran impuesto a Roma, a los que le pagaran tributos. Tenía características de Mesías y él decía: Dios me envió. Y la gente le creía. Era revolucionario, la gente lo aplaudía. Y él decía: yo vine a libertar a nuestra nación, sacaremos a Roma de nuestro territorio. En realidad este hombre era un bandolero. Dicen los historiadores que Roma tomó a este hombre y a cientos de sus seguidores y los crucificaron a todos en una cruz. Y Roma dijo al pueblo: de aquí en adelante, cualquiera que se levante en contra de nuestro imperio, hay otras cruces esperando por ellos. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo yo sé que Jesús es el verdadero Mesías? Ahora imagínate que tú y yo estamos en aquella época. Catherine, ¿te sería fácil reconocer al verdadero Mesías? Levante la mano quien diga: yo sí creo que yo lo hubiese podido reconocer. A ver, levante la mano. Pastor Euclides, le hubiese sido fácil. Pero es que le hemos dado palo. Es que a los suyos vino. Porque ahora el que viene era todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Se levanta Jesús. Dicen los historiadores que cuando lo de Teudas y lo de Judas el Galileo pasó, Jesús estaba pequeño. Jesús crece, se levanta, se bautiza, decapitan a Juan el Bautista. Pero antes de que lo decapitaran, ¿cuál fue la pregunta que le hizo Juan el Bautista a Jesús? ¿Eres tú? Imagínate. Era Juan el Bautista y mandó a preguntar. Pregunta que si es él. Y él dijo: ¿cuáles fueron las características que él le dio? Los ciegos ven, los mudos hablan. Él no dijo: yo soy. Porque el final de este mensaje será crucial, esa frase. Porque ahora se levanta Jesús hablando del reino, hablando de las profecías. Tiene autoridad, hace milagros. Los demonios se le sujetan a tal punto que los mismos discípulos decían: ¿y quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Y a su nombre. Multiplicación de los panes y de los peces. Cuando la gente vio que con 3 panes o 3 peces y 5 panes comieron más de 5,000, sin contar mujeres y niños. Se cree que aproximadamente 15,000 personas comieron. ¿Sabes qué hizo el pueblo? Quisieron hacerlo rey. Porque ellos necesitaban un rey que los sacara de la opresión de Roma. Y cada vez que le preguntaban a Jesús: tú eres nuestro rey, dice, ¿qué hacía Jesús? Se iba corriendo. Ahorita te va a entender el por qué Jesús
nunca dijo: yo soy el rey. Porque no era lo que ellos estaban esperando. Así que empecemos a hablar de las características de Jesús. ¿Por qué los sacerdotes nunca lo aceptarían como el Mesías? Su estilo de vida era contrario a lo que ellos practicaban. Lucas 11, 37 al 38. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Ya leíste los dos, 37 y 38. 37, 30. Lo invitaron a comer. Los judíos eran muy, ¿cómo se dice esa palabra, Uki? Ortodoxos. ¿Ah? Pragmáticos. Jesús se sienta a la mesa y lo primero que hace es coger el pan. Cogí el que se veía más sabroso. Se lo quedaron mirando. Ay, Ave María Purísima. No se lavó las manos. Este no puede ser. Ok, sigamos. La gente con la que se rodeaba Jesús. Lucas 15, 1 y 2. Y Mateo 21, 31. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Mateo 21, 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? No, esa cita está mal. ¿Será Marcos? Está mal. Ah, no, ahí está bien, sí. Sí. Mire ese versículo. Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Qué escándalo! Los sacerdotes, los religiosos, ellos ni se le acercaban a los publicanos. Después de todo, ¿quiénes eran los publicanos? Eran judíos que trabajaban a favor del Imperio Romano, cobrándole el impuesto a sus hermanos. Eran odiados. Y Jesús se sentaba con ellos. Dice la Biblia que Jesús se sentaba en la esquina con los ladrones. Y hablaba con ellos. ¿Iba qué? ¿Todo bien, papi? ¿Cómo te salió la vuelta? Excelente. Coronamos. Y pasaba el religioso. ¡Qué escándalo! Y se sentaba con las prostitutas. No me voy a sentar al lado de nadie. Y ahora viene Jesús, se coloca en la plaza y dice: de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de ti. Tú que oras, que ayunas, que te paras en la plaza, que echas el diezmo más grande. Pues déjame decirte que tú vas de último. Delante de ti van las prostitutas, van los homosexuales, van las rameras, van los ladrones, van los mentirosos, van los adúlteros, van los fornicarios. Y todo el mundo decía: ¡no! ¡Qué escándalo! ¿Qué es eso? Su lugar de nacimiento. Juan capítulo 7, versículo 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo?
escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Sabes? Israel estaba dividido en tres partes: Judá, Samaria y Galilea. Y Galilea limitaba con las naciones gentiles. Entonces a los que vivían en Galilea se les tenía como gentiles. A tal punto que cuando Jesús decía, no, es que yo pertenezco a Galilea, le decía, ¿acaso de Galilea saldrá algo bueno? ¿Acaso del ferry puede salir algo bueno? ¿Acaso de Galá puede salir algo bueno? ¿De Malambo puede salir algo bueno? A lo suyo vino. Brenda, feliz cumpleaños, hija. ¿Podrá salir algo bueno? ¿Cuántas veces hemos predicado de esa gente? Pero no era fácil. Se habían levantado aparente 18 mesías. Y a todos Pilato les había dado muerte. El César había ordenado su muerte. Ahora se levanta uno. Y todos están esperando que venga con espada. Pero este se levanta y dice: si alguno te pega en una mejilla, ¿es fácil? Porque ellos esperaban a uno que dijera ojo por ojo y diente por diente. No. Es que si alguien te pide la túnica prestada, no se la preste. ¿Qué tiene que hacer? No queremos a ese Jesús. No queremos a ese Mesías. Yo quiero un Jesús que me diga: saca tu espada, pelea, quítalo, haz una revolución, como que sea un golpe de estado. Y Jesús decía: mi reino no es de este mundo. Porque el que quiera hacerse el mayor tendrá que hacerse el menor. Porque yo no vine para ser servido. Porque es que si alguno te ofende, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? 7 veces. No. 70. Por eso es que mucha gente no quiere a este Jesús. No tenía ni dónde recostar la cabeza, aunque eso tiene una interpretación. Porque Jesús manejaba mucho dinero. Porque si no tuviera mucho dinero, no tendría tesorero. Señor, acabamos de tomar a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y la ley de Moisés dice que la que sea sorprendida así, ¿qué tiene que hacer? Apedrearla. Jesús se agachó, se colocó a escribir en tierra. Algunos dicen que escribió los 10 mandamientos. Eso es incierto. Pero cuando levantó la cabeza dijo: bueno, el que esté libre de pecado, papá. ¿Quién va a querer a ese Jesús, doctora Gloria? ¿Quién? Si yo quiero es al Jesús que venga a matar, que venga a pelear por mí, que en vez de exigirme amar, me enseña a odiar, me enseña a vengarme. Wow. Hasta que la fama de Jesús se iba extendiendo. Tú sabes, este Judas Galileo
Él reunió mucho más gente porque el problema de los judíos con Roma eran los tributos. Había más de 7 impuestos que ellos tenían que pagarle a Roma. Señor, tenemos que pagarle impuesto al César. ¿Y qué dijo Jesús? No había por dónde cogerlo. Tienes que pagar el IVA, págalo. Al gobierno le pagas el 19% y a mí me das el 10%. ¿Estás oyendo? Jesús en ningún momento abolió el diezmo. Él dijo, dale a Dios, a César, lo que es del César. Y dale a Dios lo que es de Dios. Usted no tiene que ponerse a buscar aquí explicación. De hecho, hubo un milagro que en la boca de un pez, ¿qué fue lo que salió? Para pagar el impuesto. Yo no quiero ese Jesús. No. Yo no quiero ese Jesús que ponga la otra mejilla. Óyeme, si tu compañero te pide a que le ayudes a llevar una carga, una milla, no se la lleves una milla. Si Jesús está loco, entra. Totalmente loco. Pero su fama se iba extendiendo. Escoge a 12. Al primero que llama es a un loco, sanguinario, sanguíneo. Su nombre, Simón. Que después su nombre cambia a Simón Pedro. De caña a roca. Esos 12 fueron los que recibieron el ADN de Jesús. El ADN. Para la multitud, escúchelo. Para la multitud eran los milagros, eran los panes, eran los peces, era la resurrección para la multitud. Pero para los 12 era el ADN. No andes detrás de los milagros. Busca el ADN de Dios. Ese es el problema de la gente que no crece en el Señor. Porque anda detrás de los milagros, anda detrás de las señales, anda detrás de la palabra profética, pero no escudriña las escrituras. Nunca crece. La fama de Jesús se extendió y a donde iba Jesús iban sus 12. Qué lindo. Y mientras estudiaba esto, Dios me recordaba algo, y es que económicamente quienes sostenían el ministerio de Jesús no eran los hombres, eran las mujeres. ¿Quiénes sostenían económicamente el ministerio de Jesús? Por eso Dios va a levantar mujeres de aquí súper bendecidas, con millones de pesos en tus manos, para que sostengas el reino de Dios. A su nombre sea la gloria. Su fama se extendió. Entonces llegó el tiempo. 3 años. Era el momento de morir. A eso vino Jesús. A eso nació Jesús. Era la fiesta de la Pascua. El antiguo Israel celebraba este día recordando la noche en que Dios mandó a su pueblo a matar un cordero. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Y qué tenían que hacer con la sangre del cordero? Pintar los dinteles de la puerta. Y a donde hubiera sangre, el ángel de la muerte
no podía entrar. Por eso tú y yo tenemos que vivir tranquilos, porque tú y yo estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Aplauda a Dios. Entonces, ¿quién mató a Jesús? ¿Usted qué cree? ¿Quién lo mató? ¿Poncio Pilato? ¿Herodes? ¿Los sacerdotes? ¿El pueblo? ¿Quién lo mató? Lo invito a almorzar el que me diga quién lo mató. Pues déjame decirte que esto es un cúmulo de responsables. Mateo 26, versículos 3 y 4 nos dice, Mateo 26, 3 al 4 nos dice que los líderes religiosos de Israel tuvieron su parte de responsabilidad en esto. ¿Qué dice? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Mateo 27, 22 al 25. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Toman a Jesús después de que Judas le hubo besado. Y en estos días, estudiando esto, le decía a mi hermana, estoy tan emocionada estudiando esto. Pero cuando llegaba al punto donde Judas besó al maestro, y eso lo hemos aprendido aquí, quien te traicione tendrá que estar tan cerca de ti, pero tan cerca de ti, que podrá tener acceso tan íntimo que podrá hasta darte un beso. Dag Howard en su libro dijo: si Jesús tuvo un Judas, tú también lo tendrás. Mira lo que dice Javi, ojalá no sea yo. Cuando estaban en la cena del Señor, celebrando la Pascua, Jesús les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y todos decían: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y hasta el descarado de Judas dijo: ¿seré yo, Señor? Yo me imagino a Jesús diciéndole: ¿seré yo, Señor? Yo quiero llegar a ese nivel de Jesús, de poderme sentar a la mesa con quien sé que me va a traicionar y guardar mi corazón. Por eso es que cada vez nos cuesta tanto parecernos a Jesús. Lo prenden y lo llevan donde Pilato, y Pilato empieza a interrogarle y decirle, delante de todos los sacerdotes que están ahí: ven acá, ¿ellos de qué te acusan? Tú eres el Cristo, eres el Mesías. Y Jesús guardaba silencio. Pilato no veía nada malo y iba donde ellos y les decía: hey, vengan acá. O sea,
Este hombre se la ha pasado haciendo bien. ¿Por qué lo van a matar? Bueno, mátenlo ustedes. No, nuestra ley no nos lo permite. Mátalo tú. Porque, mira tú usted va a leer todo eso. Mira tú la malicia, porque dice, porque nosotros tenemos un solo rey y es el César. Pero querían derrocarlo. ¡Qué locura! Pero ellos querían que a ese Jesús, al que ellos no aceptaban, lo crucificaran. La cruz era el método de castigo, el estilo de muerte de los romanos. Era cruel. Pero ¿sabes que los romanos fueron en realidad los que lo mataron? Mateo capítulo 27, versículo 27. Vea eso, por favor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Que solo usaban los reyes. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Al 37. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Hablar de todo lo que pasó Jesús era, lo aprenden, lo llevan ante Pilato. Pilato trata de salvarlo porque no veía nada para condenarlo, no había un motivo para condenarlo, pero lo manda a que lo azoten. Los azotes romanos eran unas cuerdas de cuero que en la punta tenían unos pedacitos de hueso. Y cuando estos pedacitos de huesos tenían contacto con la piel, se arrancaban pedazos de piel. Esa es la razón por la cual el profeta Isaías dice que fue desfigurado y que no había belleza en él. No te veo. Ajá. Un solo latigazo. Y eran 69 latigazos. Ahora no solamente eran los látigos. Si usted lo leyó, ¿qué más hacía la gente? Cogían el palo y le pegaban en la cabeza. En otro pasaje dice que le daban de a puñetazos. Lo escupían. Por favor, defiéndete, Jesús. Pero el pueblo también fue cómplice. Mira lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícale, crucifícale.
Mateo 27, 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato, al saber que estaban los sacerdotes allí, estaban los religiosos diciéndole: mátalo, porque si no lo mata, entonces ya no seremos amigos tuyos. A él le importaba, era las relaciones, los impuestos. Él dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a dar a elegir al pueblo a ver a quién quieren ellos, porque en la Pascua culturalmente se tiene que soltar a un reo. Pueblo, ¿a quién quiere que suelte? A Jesús, entre paréntesis, al que les vino a dar vida, al que los ha sanado, los ha libertado, los ha abrazado. O a Barrabás, al que los ha hurtado, al que los ha dañado, al que los ha matado. Y el pueblo una sola vez decía: Barrabás, suéltanos a Barrabás. ¿Y cree usted que ese canto ha cesado? No ha cesado. Hoy todavía el pueblo sigue diciendo: prefiero a Satanás, prefiero al mundo, prefiero mis deseos, no quiero a ese Jesús. De hecho, el apóstol Pedro, después del Pentecostés, se los echa en cara en Hechos 2, capítulo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Prendisteis y matasteis. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ok. Entonces, ¿quién mató a Jesús? ¿Pilato? ¿El sacerdote? ¿O el pueblo? Pues déjame decirte que ni Pilato, ni los sacerdotes, ni el pueblo mataron a Jesús. Porque cuando Pilato por última vez entrevista a Jesús, lo entrevista a solas. En el pueblo, delante del pueblo le decía: tú eres el rey. Y él guardaba silencio. Pero estando a solas: tú eres el rey. Tú lo acabas de decir. Pero Pilato, mi reino no es de este mundo. Yo soy el rey. Jesús, tú has podido cambiar la sentencia. Has podido decir: no, yo no soy el rey. No, yo no soy el Mesías. No, yo no soy el enviado. Has podido hacerlo. Pero resulta, y no quiero que se te olvide esto, Él eligió morir por ti y por mí. ¿Cuándo? Una noche antes, en el Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 36. Y este era el primer punto, porque en pocas palabras él estaba diciendo a Pilato: tú no tienes potestad para matarme. Sacerdotes, ustedes no tienen potestad para matarme. Pueblo,
Ustedes no tienen potestad para matarme. De hecho, Pedro, cuando se lo dice después del Pentecostal, le dice: Dios lo sabía. Pero resulta que una noche antes, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Hace unos domingos definíamos lo que significaba la palabra angustia. El corazón se acelera a 1000. Empieza la gente a sudar y viene del original angusto, que significa angosto, que te sientes entre la espada y la pared. Bueno, así se sentía Jesús en ese momento. Adelante. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra forma de salvar al mundo, hazlo. Si tienes otro método para que yo no pase por esa cruz, si tú puedes evitar a que mis manos no sean crucificadas, hazlo. Estoy angustiado. Pero la última parte es lo que nos dio la vida. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Marcos 14:32. Que no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 33. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. El 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, bueno, ya eso lo hablamos, lo leímos ahorita. Y decía: Abba. ¿Qué decía? ¿Qué significa la palabra Abba? Papito Dios, papito mío. Es que ni siquiera Padre Santo Dios, excelentísimo y reverendo Dios, no, hizo uso de quién era. Yo soy tu hijo, papito mío. Papi, ¿habrá otra forma de salvarles? Pero pero que no se haga lo que yo quiero. En su humanidad, ¿quién va a querer pasar por una cruz? Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y fue a la tumba y fue a la cruz. En Juan 10 dijo: nadie me quita la vida, yo la entrego.
Aquí nadie mató a Jesús. Él entregó su vida por nosotros. Y fue a la cruz. Y fue tanto el dolor que una de sus frases célebres fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quiero cerrar este punto con la última palabra que dijo Jesús en la cruz. Fue: consumado es. Ya no hay más nada que hacer. Ya lo hice todo. Ya pagué por el pecado del mundo. No tienes que darte latigazo. No tienes que sentirte culpable cada vez que tú me falles, porque consumado es. Vine a la tierra, nací como un niño en un pesebre, crecí, hice milagros, pero fui a la cruz y en esa cruz quedaron crucificados todos los pecados y morí para darte vida. ¡Celébralo! Regálame unos minutos. Porque me leí un artículo del Tiempo, del periódico El Tiempo, que yo decía tremendo. Y es: ¿cuál fue el éxito de Jesús que no tuvieron los otros Mesías? ¿Sabes cuál fue la conclusión del Tiempo? Sus seguidores, sus discípulos. Porque cada vez que se levantaba un Mesías y lo sacrificaban, se dispersaban. Pero después del viernes viene otro día y es el sábado. Casi nunca nos hablan del sábado, Jairito. Yo quiero hablarte en unos minutos y quiero orar acerca del sábado. Metieron a Jesús en una tumba. José el apellido es José de Arimatea. Eso es otro mensaje. Pero el sábado, después de decir consumado es y de meterlo en una tumba, ahora comienza otra historia. Y sus discípulos, los que tenían el ADN, ¿dónde estaban? ¿Qué nos dice Marcos 14:50, por favor? Y Juan 20:19. Entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. ¿Dejándole qué? Huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto. No, hasta ahí. Ahí, el énfasis. Y después busca Juan 20:19. Pero todos los discípulos, dejándole, huyeron. Voy a probar la honestidad. ¿Cuántos hubieran hecho lo mismo? Levante la mano. Si los discípulos de los demás supuestos Mesías también los mataban, ¿yo qué voy a hacer ahí? Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Dónde estaban ellos? Estaban reunidos. Pero ¿cómo estaban las puertas? ¿Y cuál era la razón? Tenían miedo.
todos nosotros, a todos nosotros nos va a llegar un viernes donde vamos a creer que todos nuestros sueños, nuestros planes, nuestras metas se van a morir. Y de hecho, algunos se van a morir. Todos. Y ese viernes nos va a conducir al sábado. Él dijo que iba a resucitar. Pero ¿y si no resucita? Él dijo que al tercer día Él iba a vencer la muerte. ¿Y si no lo hace? ¿Y si nos matan como mataron a los demás? Todos tendremos un sábado lleno de dudas. Señor, ¿tú lo vas a hacer? ¿Sí o no? No te veo, no te escucho. Y en el peor de los casos ni siquiera te siento. Yo lo único que veo es burlas. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Ah? No, y que era el rey, ¿por qué no se bajó de la cruz? ¿Tú no que eres cristiano? Yo no veo que a ti te va mejor que a mí. ¿Ah? Tanto que vas a la iglesia y no tienes ni para tener una casa propia. Burlas, señalamiento, traición, soledad. Y quizás hay alguien aquí hoy viviendo su propio sábado. Pero ¿sabes qué? El Señor sabe quiénes lo aman. Porque cuando yo leo este último verso, yo leo que estaban reunidos. Tal vez el uno decía, no, pero es que él dijo que él iba a resucitar. El otro decía, no, hombre, yo no creo. Hombre, sí, él dijo. Y el que estaba diciendo que sí, el ratico dice, no, de verdad. Nos volvieron a engañar. Creímos en otro falso Mesías. Pero en la reunión de los santos, ahí tú encuentras nuevas fuerzas. Cada vez que tú te congregas, cada vez que tú estás con tu familia de la fe, cada vez que tú vienes a este lugar, algo poderoso tiene que suceder. Y ni hablar del domingo. Y ese es el tema que vamos a tocar el domingo. 2 servicios. Porque usted va a traer invitados. ¿Sabes qué? La cruz está vacía. Sí, Él murió en una cruz. Por eso nosotros podemos usar una cruz vacía. Porque esta cruz representó la muerte que a su iglesia le dio vida. Colócate de pie, por favor.